Hola, ya estamos aquí, como cada jueves, con todos vosotros, los de los misterios. Encantados de que nos acompañéis una semana más en este mes de septiembre, los que hayáis vuelto de vacaciones y los que nos estáis escuchando desde vuestro lugar de descanso. Soy, como siempre, vuestro amigo y compañero Abel Rangel, desde los estudios de Onda Vallecana, de nuestra casa, deseando empezar, porque esta semana os traemos un tema que estoy seguro que os va a encantar. Vamos con una pequeña introducción y empezamos, amigos. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Buenas noches, amigos del misterio. Soy Elisa Carbonell. Esta noche, nuestro líder, no de secta, o sí, y compañero Abel, nos trae información sobre los OSNIs. Yo, OVNI, sí lo había oído antes. Pero, ¿OSNI? ¿De dónde sacará Abel estas cosas? ¿Acaso habrá visto alguno? OSNIs, objetos submarinos no identificados. El nombre me suena a algo esperpéntico. Lo único que puedo imaginarme son submarinos destrozados por el paso del tiempo, o a marineros borrachos contando historietas. Por eso creo que el capítulo de hoy va a ser un portal de apertura de nuestra imaginación y que escuchándolo, nuevas visiones vendrán a nuestras cabezas. Revisaremos observaciones y testimonios de personas, más documentos y registros de diferentes tecnologías, en muchos de los casos relacionados con actividades militares. ¿Quién sabe? ¿Nos están ocultando algo? ¿Os suena la Atlántida? ¿Y si el misterio de los OSNIs tiene otra naturaleza? No tan lejana ni diferente de la nuestra, pero que pertenezca a otro espacio-tiempo. ¿Acaso a otra dimensión? Si miramos al cielo, es natural preguntarnos ¿qué hay más allá de lo que vemos, más allá de las estrellas y más allá de todo lo que nos hemos imaginado cada vez que hemos mirado hacia allá arriba. Desde siempre hemos levantado la vista buscando respuestas. Pero ¿y si las grandes incógnitas no estuvieran por encima de nuestras cabezas, sino bajo nuestros pies? O quizás estén tanto arriba como abajo. ¿Qué secretos esconden las profundidades de los mares?
Como ya sabéis, es un territorio inexplorado prácticamente. Esta noche, y en Claves del Misterio, nos sumergimos literalmente en uno de los fenómenos más inquietantes de la historia moderna, el enigma de los OSNIs. Estos OSNIs son llamados así por el nombre abreviado, son objetos submarinos no identificados. Se refieren a todas esos avistamientos, esos reportes, esas personas que han dado testimonio, tanto de objetos que han visto dentro del mar, luces que perseguían barcos, tanto objetos también que volaban por el cielo y se han sumergido en el agua, o viceversa, han salido del agua y han volado hacia el cielo a velocidades completamente imposibles. Más del 70% de la superficie terrestre está compuesta por agua. Océanos insondables, fosas abisales, zonas en las que ni la luz del sol penetra, zonas inexploradas y que el hombre ha dejado volar su imaginación desde el principio de los tiempos al no poder comprender qué tipos de animales o de criaturas o de seres podrían habitar todas esas zonas inexploradas. Lugares que no han sido cartografiados por completo, que no han sido explorados, y también lugares, amigos, donde ocurren cosas extrañas. Desde hace décadas, testigos de todo el mundo, marinos, capitanes de barcos, submarinistas, pilotos navales y también pescadores, que al final son las personas que mejor conocen los mares, los que dedican su vida, su trabajo, más de 10-12 horas diarias trabajando en los barcos, en el mar. También estos han reportado encuentros con objetos ciertamente extraños, no identificados, que emergen o se sumergen a velocidades completamente imposibles, que se mueven sin generar olas, que cambian de dirección de forma antinatural o que desaparecen en un abrir y cerrar de ojos sin dejar rastro. No hablamos solamente de ver luces en el cielo, hablamos de formas que surcan los océanos a una velocidad que desafía la física. Son formas que han sido detectadas por los radares de los barcos a unas velocidades imposibles, que ha quedado reporte de ellos en los propios radares, que incluso les han llegado a ver desde la cubierta, naves o por lo menos artefactos que pasan del agua al aire sin una resistencia aparente al medio. Tecnología que, si es humana o si fuese humana, estaría siglos por delante de todo lo conocido. Y para ello os hemos traído varios casos de estos objetos, de estos OSNIs llamados, ya que son objetos submarinos. Y uno de los casos, el que os traemos, el más importante, sucedió en 1963 frente a la costa de Puerto Rico. Y esto sucedió cuando el submarino nuclear estadounidense, el USS Tracer, detectó un eco en el sonar del barco que se movía a más de 240 nudos. 240 nudos
para que os hagáis una idea, es el doble de lo que cualquier submarino de la época podía alcanzar. Y es que este objeto se desplazó por debajo de la nave a una profundidad de más de 6.000 metros, para poco después desaparecer. En los años 70, en la bahía de Carpentaria, en Australia, pescadores locales informaron haber visto también una especie de disco luminoso emerger del agua y volar hasta el cielo. También en Noruega, el famoso fiordo de Hesdalr, se ha documentado decenas de avistamientos similares, pero no solamente aéreos. También tenemos registros de luces que han entrado y salido del agua. Científicos han estado allí, han instalado sensores durante años, sin llegar a ninguna conclusión firme. Después, en 1991, frente a las costas de Rusia, submarinistas, y este hecho fue curioso, submarinistas militares hablaron de encuentros con entidades humanoides de aspecto plateado, de más de 2 metros de altura, que nadaban sin equipo de respiración. Fueron alucinaciones colectivas, tecnología encubierta, o quizás otra forma de vida de difícil explicación. Y si lo que creemos haber visto en el cielo en realidad proviene del mar, y si todos esos objetos reportados en el cielo, y si no vienen de fuera, quizás puedan venir de nuestro propio planeta. Y si estas inteligencias no llegan del espacio, quizás han estado aquí desde siempre, en un ecosistema completamente ajeno al nuestro, observándonos desde las profundidades. La hipótesis de los OSNIs propone algo ciertamente inquietante, que las aguas del planeta podrían albergar bases sumergidas, ciertos puntos de entrada, puntos calientes de entrada o de salida, estructuras desconocidas por debajo del lecho marino y lugares a los que no hemos accedido, pero algo así podría utilizar. En varias zonas del planeta se habló en su época del Triángulo de las Bermudas, del Mar de Japón, o también de la fosa de Puerto Rico. Las estadísticas de avistamientos OSNI se disparan completamente en estas zonas, y no hablamos solamente de rumores. Existen grabaciones de radar, reportes de barcos militares, informes clasificados y registros de sonares militares. Recordemos que todo el equipamiento que llevan los barcos militares, todas las detecciones por parte de los radares, quedan registradas, firmadas y lacradas. En diciembre de 2013, el caso del avistamiento de Aguadilla en Puerto Rico se viralizó. Una cámara térmica de la Guardia Costera captó un objeto que se desplazaba sobre el mar a gran velocidad, después se sumergía, después emergía nuevamente y se dividía en dos. El Pentágono no dio explicaciones y la comunidad científica guardó un escrupuloso silencio. Pero ¿y si vamos más allá? ¿Podría haber civilizaciones submarinas avanzadas? ¿Podrían ser formas de vida no humanas, adaptadas a un medio que apenas hemos comenzado a explorar? Algunos investigadores defienden que estos objetos no son
visitantes, sino presencias autóctonas, que han convivido con nosotros desde tiempos remotos y que solo de forma accidental o cuando les interesa son detectadas. La ufología clásica comienza a abrirse a esta posibilidad. De hecho, cada vez más testimonios de ciertos testigos asocian los avistamientos con zonas costeras, con lagos o con lugares donde el agua y el misterio se funden. ¿Recuerdan ustedes la famosa base submarina que muchos creen que existe en el mar frente a la costa de Malibú, en California? Bueno, pues se detectó en imágenes satelitales y se distingue con bastante claridad una estructura de columnas bajo el agua de más de 2 kilómetros de diámetro. Para algunos es solamente una formación natural y para otros el epicentro de algo mucho mayor. ¿Y si no hemos mirado bien? ¿Y si el cielo no es el único escenario? ¿Y si estamos ignorando lo más profundo? Esta noche, en Claves del Misterio, bucearemos hacia todos estos temas, hacia lo desconocido y hacia los OVNIs. Porque tal vez el gran secreto de la humanidad no esté allá afuera, sino justo debajo de nosotros. Y un caso bastante significativo que os traemos hoy es un incidente que se llamó el incidente del submarino soviético K-219. Imaginemos esa atmósfera tensa y opresiva dentro del submarino nuclear soviético K-219 en octubre de 1986. En plena Guerra Fría, sumergidos en las frías y oscuras aguas del Atlántico Norte, la tripulación vive una rutina de máxima vigilancia en tiempos complicados, conscientes de que cualquier error podría desencadenar un desastre nuclear. Pero lo que nadie esperaba era el encuentro con algo que no pertenece ni a este mundo ni a la guerra humana. Los sistemas de sonar del submarino comienzan a captar un contacto extraño. Velocidades imposibles para la tecnología conocida. Un objeto no identificado se acercó y siguió al K-219 realizando maniobras que desafiaban la física submarina. El comandante, con la responsabilidad cierta de cientos de vidas y un arsenal letal a bordo, intentó comunicarse con el objeto a través de la radio y no recibió respuesta, solamente un silencio inquietante que pesa en los pasillos metálicos. Durante días la presencia permanece acechando al submarino. Los oficiales describían esto como movimientos bruscos, como si el objeto estuviera jugando con el submarino o evaluando su capacidad de reacción. Los informes filtrados años más tarde relatan cómo la tripulación comenzó a experimentar fallos electrónicos y la sensación de haber sido observados no solo a través de los radares, sino también psicológicamente. Poco después, el K-219 sufrió una explosión interna en uno de sus compartimentos. Este evento llevó al abandono y el hundimiento parcial del submarino. Algunos expertos, como el ufólogo y físico Stanton Friedman, sugieren que la presencia del OVNI pudo haber interferido en los sistemas de la nave y haber sido este acoso un tipo de advertencia. Lo cierto es que los documentos relacionados con el incidente permanecen en gran medida clasificados. Y esto no hace más que alimentar
todavía un poco más el misterio y la especulación. La tripulación sobreviviente jamás explicó completamente lo ocurrido y algunos permanecieron en silencio, marcados profundamente por lo vivido. El siguiente caso nos lleva un poquito más lejos. En la Patagonia chilena, las inhóspitas aguas del sur de Chile, donde los glaciares besan prácticamente el océano y el viento parece narrar ciertas historias que se producen en eventos que desafían la explicación racional. Durante las décadas de los años 70 y 80, oficiales de la Armada chilena comenzaron a documentar encuentros con objetos submarinos no identificados. Corría el año 1977, cuando un patrullero naval, en una noche sin luna y con una neblina cubriendo las aguas, detectó una luz azul intensa que emergió súbitamente del mar. Según describía, tenía un brillo hipnótico y una forma circular perfecta. Los testigos relatan que la superficie metálica del objeto reflejaba la escasa luz de las estrellas, pero sin emitir ningún solo sonido ni alterar las olas al emerger del mar. Los sistemas electrónicos de la embarcación comenzaron a fallar, esto ya es muy común en la mayoría de los casos. Las radios no se apagaban, instrumentos que marcaban lecturas imposibles. La tripulación observó, con mezcla de miedo y fascinación, cómo el objeto desaparecía, con una aceleración imposible y desafiando cualquier lógica humana. Pero no fue un caso aislado. Varios buzos militares que realizaron misiones en la misma zona narraron encuentros con luces que se desplazaban bajo el agua con una velocidad y agilidad desconcertantes. Se habla incluso de una estructura sumergida en la misma zona con una geometría perfecta, en un área un poco más remota y que ciertamente no figura en los mapas oficiales. El investigador chileno Miguel Ángel Sandoval recopiló estos relatos, estas historias, estos testimonios en un informe que alertó sobre la posible presencia de una base submarina o quizás un punto estratégico para las naves que, según algunas hipótesis, podrían provenir del espacio, de otras dimensiones o incluso de nuestro propio planeta. El siguiente caso que os traemos, hablamos de un encuentro. Un encuentro de un barco de la Marina estadounidense, el USS Tripang, en el año 1971. Este USS Tripang era un submarino nuclear que vagaba por las profundidades del Océano Pacífico, en silencio, como todos los submarinos militares, participando en maniobras en plena Guerra Fría. Era una época, además, donde los submarinos no se sabía muy bien ni siquiera dónde estaban. La tripulación estaba entrenada para cualquier contingencia que pudiese surgir, pero nada les preparó para lo que detectaron aquella madrugada. El sonar de nuestro USS Tripang captó un objeto que se movía a unas velocidades sorprendentes, a más de 200 nudos,
cuando el récord conocido para los submarinos era mucho menor. Y bueno, hablamos de récords hechos en pruebas, pero los submarinos convencionales no solían pasar de los 80 o 100 nudos. El objeto mantenía una trayectoria a más de 300 metros bajo el agua, un lugar donde la presión y la densidad del agua hacen casi imposible tal velocidad. Los operadores de sonar quedaron desconcertados al observar estas maniobras imposibles. El objeto aceleraba y frenaba de golpe, cambiaba de dirección en ángulos cerrados y también desaparecía para luego reaparecer a varios kilómetros sin un patrón que se pudiese predecir. El capitán decidió acercarse para intentar establecer contacto visual, pero la maniobra fue completamente inútil. El objeto parecía anticipar cada movimiento que se realizaba por parte del submarino, y los registros en el cuaderno de bitácora naval describen esta experiencia como una mezcla de asombro y desconcierto. No olvidemos que en esta época que un submarino se sintiese acosado, perseguido, no era una buena idea, ya que todos estos submarinos estaban en una época donde era en plena Guerra Fría, eran submarinos fuertemente armados y ciertamente este tipo de persecuciones podían provocar un incidente en cualquier momento. David Boeche, un historiador naval, considera este caso que os hemos relatado como uno de los más documentados y fiables en la historia de los encuentros con OSNIs. Este encuentro fue clasificado como secreto y solo recientemente, a través de la desclasificación que se ha producido a partir del año 2021, ha comenzado a salir a la luz el caso, gracias, como digo, a estos informes. El siguiente misterio OSNI o OVNI se produjo en el mar Báltico y es un caso bastante conocido, ya que en las redes sociales, en la televisión, se le dio bastante pábulo hace unos 10-12 años. Corría el año 2011, en junio, cuando una expedición, típicas expediciones privadas que buscan pecios hundidos, bueno, pues esta expedición estaba igualmente buscando restos de barcos cuando un grupo de estos expedicionarios que estaban sumergidos en el agua detectaron en el mar Báltico una extraña formación circular con un diámetro superior a 60 metros. Este objeto presentaba formas geométricas regulares y una superficie que parecía completamente artificial. Esto, si recordáis, salió incluso en las noticias. Yo me acuerdo en aquella época que se le dio cierto eco en las noticias. Las imágenes del sonar mostraban ángulos y líneas rectas que no suelen encontrarse en formaciones naturales. Es muy extraño porque al final el desgaste, la erosión, las corrientes hacen que sea muy difícil encontrar líneas rectas en la naturaleza o ángulos rectos. Aunque algunos científicos también sugieren que hay explicaciones geológicas, la naturaleza exacta de esta anomalía sigue siendo un misterio. Esto lo podéis buscar actualmente en internet si queréis ver las fotos. Las fotos existen y si lo queréis buscar solamente tenéis que teclear lago Baikal, mar Báltico y lo vais a encontrar perfectamente. Están disponibles a través de cualquier navegador. Esto estaba a miles de kilómetros en Siberia, este lago Baikal. Y es el lago más profundo
y antiguo del mundo. Es un lago glaciar y bueno, pues lo dicho. También es un escenario de fenómenos extraños. Buzos militares rusos también reportaron en su época encuentros con luces que se desplazaban a gran velocidad. Vladimir Avinsky, un investigador ruso, recopiló y analizó más de 30 testimonios oficiales que sugieren que estas aguas guardan secretos que la ciencia aún no puede explicar y que podrían estar relacionados con ovnis. En cuanto al caso de nuestros amigos que descubrieron esta formación, al final ciertamente no pudieron demostrar que fuese una formación artificial. Los investigadores declararon que podía ser una formación natural con unos ángulos muy extraños, pero también la falta de financiación produjo que no se pudiesen seguir realizando inmersiones en la zona. A cambio nos quedarán las fotos que podéis encontrar en internet, podéis verlas y sacar vuestras propias conclusiones. Una de las teorías para explicar estos encuentros con los ovnis es que podrían ser bases submarinas, extraterrestres o refugios en las profundidades. La hipótesis más fascinante y popular entre los ufólogos es que los ovnis son naves extraterrestres que utilizan el océano como base o punto de tránsito. Digamos un punto de paso, un punto de parada. Esta idea no es una mera especulación. Investigadores de renombre han abordado el fenómeno desde un enfoque científico y multidisciplinar. Jacques Vallée y la dimensión oculta en el fenómeno ovni. Jacques Vallée os sonará a bastantes de vosotros. Está considerado uno de los padres de la ufología moderna. Postuló que el fenómeno ovni no es únicamente aéreo ni terrestre, sino que tiene una dimensión submarina que ha sido subestimada. Según Vallée, el mar profundo podría albergar estructuras artificiales o vehículos que operan fuera del alcance de la observación humana común. En sus análisis, Vallée también señala que muchas desapariciones y encuentros inexplicables con estos objetos que persiguen los barcos, que persiguen los submarinos, que emergen de repente, ocurren cerca de grandes masas de agua. Lo que ocurre y lo que sugiere Vallée es que el agua es un escenario clave para estas manifestaciones. Incluso los eventos que se han producido en tierra y que no han sido o no se ha visto que emergiesen del mar, siempre han sido en zonas también bastante cercanas a estas masas de agua. También el oceanógrafo Paul Laviolette investigó anomalías térmicas y magnéticas en áreas como el Triángulo de las Bermudas, la Fosa de las Marianas, y estas anomalías pueden indicar la presencia de estructuras que alteran el campo magnético terrestre. Asimismo, el físico Alfred Weber ha teorizado sobre las bases submarinas y ha teorizado que utilizan tecnologías avanzadas para camuflarse, como sistemas de ocultación electromagnética que manipulan el entorno para evitar la detección y la interacción con los seres humanos. Se especula con que estas bases pueden tener varios propósitos. Simplemente que puedan ser un lugar donde las naves pueden reabastecerse o pasar un tiempo sin ser detectadas por radares. Otras que estas bases también podrían ser sitios desde donde monitorizar la vida terrestre sin interferencias. O también algunas teorías proclaman que pueden ser puntos de acceso a portales.
¿Portales para ir dónde? Quizás portales para ir a otras dimensiones, portales para ir a otros puntos del espacio. Estas hipótesis abren la puerta a pensar que no todo el contacto extraterrestre ocurre en el aire o en la superficie, sino que una gran parte sucede bajo las aguas, lejos de la vista y del entendimiento humano. Otra teoría que no puede ser ignorada y además viene un poco de la mano de la teoría de los ovnis convencionales y podría valer para las dos. Y yo además es una teoría con la que estoy bastante de acuerdo. Dice que estos ovnis y los ovnis no son necesariamente naves extraterrestres, sino que podrían ser prototipos de tecnología avanzada desarrollada por gobiernos o agencias militares. Recordemos que los militares, los proyectos, los aviones furtivos que conocemos como última tecnología, el F-35, el F-22, son aviones furtivos que fueron desarrollados en los años 60 y 70. No imaginemos lo que podría ser en los años 60 o 70 ver un avión triangular negro por la noche. Pues esas pruebas se hicieron en esos años. Y existen numerosos documentos desclasificados que indican que desde mediados del siglo XX varios países han invertido en la creación de estos vehículos, estas aeronaves, capaces de operar tanto en el aire como en el agua, con capacidades ciertamente sorprendentes. Christopher Mellon, un subsecretario adjunto de inteligencia en el Pentágono, ha afirmado públicamente que algunas de las tecnologías vistas en el fenómeno ovni pueden ser resultado de experimentos clasificados desarrollados en programas ultrasecretos. Y claro, son programas obviamente no divulgados al público, por lo menos no divulgados en su época. A lo mejor nos hemos acabado enterando 40 años después, pues, gracias a las desclasificaciones de archivos. Estas naves experimentales, afirmaba nuestro amigo, podrían tener capacidades que incluyesen velocidades supersónicas bajo el agua, algo que es imposible hoy en día, maniobras imposibles, cambios de dirección instantáneos, aceleraciones y frenadas bruscas, cosas que ningún submarino es capaz de hacer. Otro tema que apuntaba era la discreción absoluta, los sistemas avanzados de camuflaje y neutralización de señales para evitar ser detectados. Esto ya lo hacen los aviones. Tenemos actualmente varios aviones secretos y ya no tan secretos que simplemente desaparecen al radar. Este secretismo, además, alrededor de los proyectos puede contribuir a una confusión general. Algunas teorías sugieren que las agencias responsables pueden incluso fomentar la idea de visitantes extraterrestres para ocultar sus propios desarrollos tecnológicos. Una estrategia que generaría desinformación y desviaría la atención pública. Y este enfoque, amigos, mezcla tecnología, espionaje, geopolítica, mostrando un fenómeno donde la realidad puede ser tan sorprendente como menos como la ficción. Más allá de la tecnología y de las bases físicas, algunas corrientes de investigación hacen una interpretación más filosófica y compleja del fenómeno ovni. Y hablamos de los estudios de John Mack y de David Jacobs sobre abducciones y dimensiones paralelas. John Mack era un psiquiatra y profesor de Harvard, dedicó años a estudiar testimonios de personas que afirmaban haber sido abducidas por entidades no humanas. En sus investigaciones, Mack observó patrones que sugieren la existencia
de realidades paralelas o dimensiones superpuestas a la nuestra. David Jacobs, otro reconocido investigador, amplió esta idea, proponiendo que algunas de estas entidades podrían operar en planos de existencia que los humanos no percibimos habitualmente. El agua, declaraban, como fundamental para la vida, también es vista como un conductor energético y un portal entre dimensiones. En muchas culturas y tradiciones, el mar y las profundidades representan el inconsciente, el misterio y el acceso a otras realidades. Algunos ufólogos, como Nick Pope, el exfuncionario del Ministerio de Defensa británico, sugirió que algunos ovnis podrían ser manifestaciones de estas entidades multidimensionales que emergen en nuestro plano por razones que aún desconocemos. Esto solucionaría uno de los problemas más recurrentes en el fenómeno ovni, que es si las distancias son tan sumamente inimaginables para trasladarse a través del espacio, ¿por qué venir a un planeta que está a millones de años luz? ¿Cómo puedes desplazar un vehículo hasta ahí? A lo mejor no se desplazan, a lo mejor simplemente vienen desde otras dimensiones y el viaje es completamente inmediato. Esta teoría invita a replantear la naturaleza de la realidad. Los ovnis podrían no ser objetos físicos en sentido convencional, sino fenómenos interdimensionales que desafíen nuestras leyes físicas y nuestra comprensión del tiempo y del espacio. Algunas explicaciones convencionales para dar explicación a estos ovnis, también está bien decirlas, porque no todo lo que se ve en el mar son fenómenos paranormales o tecnológicos. Existen numerosas explicaciones naturales para ciertos avistamientos. Hay gente que relata casos de bioluminiscencia en el agua, de luces que simplemente están ahí abajo, se ven cerca de la superficie. Pero hay que recordar que hay organismos que emiten luz, han creado patrones y destellos que pueden parecer luces artificiales. Hay también ondas acústicas y espejismos submarinos, que son fenómenos ópticos y acústicos que distorsionan la percepción e incluso pueden confundir a los radares. También, y cosas que confunden a los radares, como el anterior, están las actividades volcánicas submarinas, los movimientos tectónicos, la emisión de gases, las alteraciones térmicas, que pueden ser interpretadas erróneamente. Sin embargo, la cantidad, también os digo, y la consistencia y características de algunos avistamientos no pueden ser explicadas solo con estos fenómenos, lo que abre la puerta a una investigación mucho más profunda. Una teoría menos común, pero también fascinante, es que algunos ovnis podrían estar relacionados con vestigios de civilizaciones humanas ancestrales, con tecnologías avanzadas, hoy olvidadas o escondidas. Algunos sugieren que en las profundidades podrían existir ciudades o bases antiguas de civilizaciones que dominaban la tecnología submarina y tenían conocimientos muy avanzados en ingeniería. Así que como conclusión, amigos, las teorías sobre ovnis reflejan la complejidad y la riqueza del fenómeno. Nosotros hemos querido daros una visión amplia para que saquéis vuestras propias conclusiones, como siempre, pero al final queda un poco en vuestras manos. Pueden ser entidades multidimensionales, pueden ser experimentos de prototipos tecnológicos hechos por el ser humano. Quizás pueda haber un poco de todo, pero como siempre quedaremos abiertos para vuestra opinión
y vuestras propias investigaciones. Seguiremos con los ojos abiertos por si, como decía JJ Benítez, nuestros primos, además de venir desde el cielo, también vienen de los mares y de los océanos. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. But Jesus stood with silent grace. No army rose, no sword was raised. He said, my kingdom's not from here. No throne of earth, no rule of fear. He came to show a greater reign, where mercy lives and truth remains. Ciertamente, amigos y amigas, son tantos los casos documentados que resulta imposible pensar que todo se debe a confusiones de marineros, reflejos o incluso, también diría yo, el abuso de orujo. Todos los testimonios, indicios y experiencias nos llevan a que estamos ante un fenómeno que quizás lleva en la Tierra más años que el propio ser humano. Nos vamos y no sin antes recordaros como siempre las vías de contacto. Ya sabéis que nos podéis escribir a la dirección de correo electrónico infoclavesdelmisterio@gmail.com. También estamos en iVoox y no olvidéis suscribiros, ahí nos podéis buscar como Claves del Misterio, es totalmente gratuito. Y nada más, aquí se despide hasta el jueves que viene vuestro amigo y compañero Abel Rangel, como siempre desde los estudios de Onda Vallecana. Y recordad, sed muy felices. The earth shall pass, its rulers fall, but heaven's voice will still recall the call to love, to serve to you, not conquer lands but hearts be healed. Oh church, beware the worldly gain, for Christ did not die for a name. He came to save, to lift the low, to plant a kingdom few would know. We are